Hola, soy Paola Lozano y en esta videoclase aprenderás cómo hacer Tittivasana, conocida también como postura de la luciérnaga. Comienza de pie al frente de tu tapete. Separa tus piernas al ancho de tu cadera. Coloca tus pies en diagonal, talones apuntando hacia adentro y dedos apuntando hacia afuera. Flexiona tus piernas llevando la pelvis hacia abajo, pero no dejes que toque el piso. Coloca las palmas de tus manos al tapete. Lleva tu cadera hacia arriba. Trata de llevar tus hombros al pliegue detrás de tus rodillas. Coloca palmas de las manos detrás y hacia afuera de tus pies. Manténlas firmes al tapete con dedos extendidos. Intentando mantener tus muslos con una rotación interna y apretados a los brazos, flexiona tus piernas. Manteniendo cabeza arriba, comienza a transferir el peso de tu cuerpo hacia los brazos, levantando poco a poco los pies, al mismo tiempo que se eleva la cadera un poco. Ahora estira tus piernas y eleva tus pies hacia arriba. Mantén los dedos de tus pies activos, ya sea en punta o extendidos y paralelos al tapete. Esta es la versión número 1, dejando las piernas de manera horizontal al tapete. Versión 2. Sin dejar de apretar tus piernas hacia los brazos, lleva la cadera hacia abajo con control, al mismo tiempo que estiras tus brazos. No dejes que la cadera toque el tapete y eleva tus pies en dirección a las orejas. Para salir de la postura, lleva tu cadera lentamente hacia el piso. Beneficios de Tittivasana. Mejora el equilibrio, tonifica el abdomen, estira las ingles y la espalda, fortalece los brazos, muñecas y piernas. Recuerda que esta postura requiere de un alto grado de flexibilidad en las piernas y fuerza en el abdomen, brazos y piernas. Si no sientes cómodo algún paso o movimiento, no forces la postura. Trabaja poco a poco y regularmente hasta el paso que sientas accesible antes de proceder al siguiente. Además, recuerda que puedes modificar de acuerdo a tus propias necesidades. Si tienes alguna lesión grave, pregunta a tu médico antes de intentar cualquier movimiento. Soy Paola Lozano, Namaste.